Es el momento de conocer de nuestro pasado en Marcando Historia. Hoy vamos a hablar de un personaje muy pintoresco y a la vez un gran maestro y orador que pasó por las aulas de nuestra gloriosa institución hace poco más de un siglo. José María García de Letona fue maestro de literatura e historia natural de México y se distinguió por sus dotes oratorias y el brillante estilo literario con el que escribía. Habían pasado pocos años de que egresara don Venustiano Carranza del Ateneo Fuente, y siendo alumno y después maestro, García de Letona vivió el inicio del movimiento armado de la Revolución Mexicana que encabezó el gran coahuilense Francisco I. Madero. En 1983, Armando Fuentes Aguirre publicó en la biblioteca del cronista de la ciudad de Saltillo un extraordinario documento que escribió nuestro personaje hacia el año de 1914, titulado Plan Justo, Científico y Factible para nulificar una posible invasión de norteamericanos. En esta edición incluyó a manera de prólogo una semblanza que había escrito otro ilustre ateneísta que fue discípulo de Letona, Artemio de Valle Arizpe. Con mucha admiración y respeto, lo recuerda como un gran conversador que podía estar horas enteras de pie en la Plaza San Francisco, hoy Ateneo Fuente, situada justamente enfrente de donde estaba el edificio de nuestra centenaria institución. En esa plaza detenía a cuanto alumno estuviese dispuesto a escucharlo y les hablaba de historia, mitología, novelas, dramas, de cuando los americanos, de cuando los franceses, de cuando el cólera, y así transcurrían las horas del maestro, quien además visitaba algunos negocios como peluquerías o boticas para desplegar su saber universal. Por otra parte, en su propia biblioteca, podía durar días enteros resolviendo las más complejas jugadas de ajedrez o preparando brillantes discursos que nunca lo dejaban satisfecho. Posponía sus publicaciones constantemente con la finalidad de lograr la perfección estilística, la que cuidaba igual que su aspecto. Artemio de Valle Arizpe dice que era fino y exquisito por dentro, fino y exquisito por fuera. Era alto, delgado, de buen talle, como se decía en otros tiempos, de bien verde líneas, blanca la color, y sobre esa blancura se tendía un leve tinte rosado en las mejillas. Ocupó un puesto sobresaliente en el claustro de catedráticos del Ateneo Fuente, y su locución era obligada en los más selectos homenajes y ceremonias que marcaban los días saltillenses. Inexplicablemente, en sus últimos años ingresó a los negocios, siendo estos una materia muy distinta a su vocación científica y cultural. Primero adquirió en traspaso un diario denominado El Heraldo de Saltillo, que muy pronto entró en quiebra por la falta de noticias en la ciudad. Después se ocupó en el negocio de la minería y comprando y vendiendo acciones, sus proyectos financieros se fueron por la borda. El 28 de abril de 1914, publicó una extensa hoja suelta en la que aparece el curioso plan al que hemos hecho referencia y que, guiado por el más alto espíritu patriota, estaba destinado a levantar los ánimos de los mexicanos ante la noticia de que los yanquis habían desembarcado unos días antes en el puerto de Veracruz. El interés de los norteamericanos era poner en jaque al gobierno de Victoriano Huerta para precipitarlo a la renuncia. Independientemente que dicha renuncia conviniera al pueblo mexicano, se trataba de una intervención motivada por intereses económicos de las grandes compañías petroleras de Norteamérica. El plan establecía como primer punto lograr corrientes de simpatía con los grandes intelectuales y periodistas de aquella nación para desprestigiar la intención de sus gobernantes. En segundo término, proponía organizar las huestes de Francisco Villa, que por aquel entonces mostraban desobediencia a Venustiano Carranza. Proponía también realizar una alianza con Japón para que nos enviasen 100,000 veteranos de la guerra con Rusia, que dado su tamaño y agilidad equivaldrían a 200,000 efectivos. Argumentaba que Japón tendría que luchar contra Estados Unidos tarde o temprano para adueñarse de las islas Filipinas. Hablaba también de apoyar los movimientos de Río de Janeiro, que ya respaldaban a Argentina y Chile, sumando así otras 100,000 unidades. Ingeniosamente,
consideraba electrificar las distintas ciudades con las compañías de fuerza motriz de Casillas y del Norte. En otro apartado, pide poner en pie de guerra a 300,000 mexicanos y armar con bombas de mano a unas 150,000 soldaderas que lealmente acompañarían a sus hombres, con la ventaja de que por su estatura, rapidez, conocimiento del terreno y demás virtudes, equivaldrían en total a 900,000 unidades de combate. Sin limitar su ingenio, y actualizado como estaba en las ciencias, propone desarrollar cultivos de insectos de fiebre amarilla infestados con este mortal virus, de manera que fueran liberados ante la presencia del enemigo. Al fin y al cabo, los habitantes de las costas por las que arribarían los contrarios ya eran inmunes, y por otra parte, como el microbio es inocuo en las alturas, los cadáveres que quedarían al paso no serían fuente de contagio para el centro del país. Otra de las estrategias militares era una suscripción anual para rentar o comprar al conde Zeppelin una adecuada cantidad de globos dirigibles. Alemania no se pondría por sus intereses antagónicos con los Estados Unidos. Estos artefactos del espacio arrojarían bombas de dinamita y ácido cítrico al menor intento de despliegue del enemigo, ya fuera por las costas o por las fronteras, atacando además cuarteles y edificios públicos en Estados Unidos, incluyendo Wall Street o el Capitolio de Washington. El plan consideraba inmunizar a los habitantes de ranchos y pobladores de las montañas con la vacuna de Louis Pasteur, inoculando asimismo a todos los perros corpulentos de las granjas por donde pasaría el ejército, de manera que al salir al baño los soldados enemigos serían atacados por los perros y después por ellos mismos, propagando la rabia entre sus compañeros. Dice García de Letona: «Oh Dante Alighieri, cuando esto acontezca, qué pálida y sin vida parecerá tu descripción del infierno ante el espectáculo horroroso de esta especie de nuevos demonios famélicos, que aullando, ululando, berreando, gañendo, rezongando, jadeando, se muerden, se arañan, se cortan, se pinchan, se rajan, se zanjan, se tunden, se confunden, se punzan, se golpean, se martillan, se acribillan, se dividen, se desmiembran, se parten, se degüellan, se yenden, se desuellan, se empujan, se estrujan, se aporrean, se magullan, se deshacen, se hunden y se atorrullan». Se dice que García de Letona, Letonita como lo conocían sus amigos, por las fechas en que escribió el ingenioso plan, mostraba signos de desequilibrio nervioso y poco después fue trasladado con delicados engaños a un sanatorio en la Ciudad de México, en donde murió al año siguiente. Por nuestra parte, consideramos que la genialidad no se produce en los individuos ordinarios y que García de Letona gozaba de la creatividad que solo aquellas personas extraordinarias poseen. Le saluda a su amigo Jesús Ernesto Duque Padilla, orgullosamente ateneísta.